Nos vamos a referir hoy al contrato de compraventa. Ustedes saben que el contrato de compraventa tuvo una doble regulación en el Código Civil y en el Código Comercial, con definiciones diferentes en uno y en otro caso, y en el Código de Comercio además estaba limitada la compraventa a las cosas muebles, no así en el Código Civil, que abarcaba tanto las cosas muebles como las inmuebles. Fundamentalmente la diferencia estaba en la definición y en la estructura del contrato. En la estructura del contrato de la compraventa mercantil se involucraban tres partes: un sujeto que adquiría de otro sujeto determinada cantidad de cosas para posteriormente revenderla. Entonces, quedaba una figura tripartita en esa definición, donde quedaba el sujeto 1, el sujeto 2 como intermediario y el sujeto 3 que podía llegar a ser también el consumidor final de la cosa. Voy a limitar la charla de hoy, como dije, a la estructura obligacional que se da entre estos dos sujetos, porque ahora la definición es diferente, es mucho más sencilla y es más parecida a la que tenía el Código Civil que el Código de Comercio, y fundamentalmente porque no me interesa hablar de la relación entre el empresario o comerciante y el consumidor final, la cual está regida por reglas propias del derecho de consumo. Con lo cual voy a limitar mi relación a aquellas compraventas que se pueden dar entre dos sujetos empresarios, entre dos sujetos en los términos del artículo 320 que estuvimos viendo en la anterior clase. Son dos contratos típicos que han sido unificados en un título que tiene 8 secciones, una de las cuales se refiere a las cosas muebles y es a la cual me voy a referir a continuación. A partir del artículo 1142, el Código enumera un montón de situaciones que no son otras cosas que obligaciones del comprador y obligaciones del vendedor, que yo las voy a sistematizar de esta manera porque en el Código Civil y Comercial no se dan de manera ordenada ni de manera continua. Con lo cual voy a hablar, por un lado, de las obligaciones del comprador, fundamentalmente dos, unas referidas al precio y otra a la recepción de la cosa, de las obligaciones del vendedor, fundamentalmente la entrega de la cosa y de la documentación referida a esas cosas. Como dije, el artículo 1143 se refiere al silencio en la determinación del precio, es decir, cuando no se dan ninguna de las situaciones previstas en el artículo 1133. Cuando ocurre esto, la ley resuelve que el contrato va a ser plenamente válido y que el valor de la cosa será el que tenía esa cosa al momento de celebrarse el contrato. ¿Cuál es el tiempo para pagar la cosa? Bueno, eso también está resuelto en el artículo 1152, que resuelve que el precio es exigible a partir de que se entrega la cosa y que el comprador no está obligado a pagar el precio si no ha examinado previamente la cosa. Este examen previo está vinculado a la otra obligación que tiene el comprador de recepcionar la cosa. Claro, la obligación de recepción va a estar vinculada a este examen previo según cómo sea esa venta. Y así tenemos que el artículo 1153 se refiere a la compraventa sobre muestras, el 1154 de compraventas de cosas que no están a la vista y el 1155 de la compraventa de cosas que vienen en fardos o bajo cubiertas. Bueno, previendo distintas soluciones según el caso. Los dos primeros casos, la venta hecha bajo muestra, podemos imaginarnos un empresario que se dedica a la sedería y ha encargado las telas por esas muestras. Bueno,
en ese caso, como en el caso de cosas que no están a la vista, que no serían bajo muestra, pero que no están a la vista, el plazo para recepcionar la cosa y examinarla y en su caso oponerse si las mismas no están de acuerdo a las condiciones pactadas en cuanto a su calidad o su cantidad, son de 3 días por aplicación del artículo 748 del Código Civil y Comercial. Era lo que la vieja doctrina denominaba vicios aparentes cuando estudiábamos este tema en el Código de Comercio, lo que no implica que no sean aplicables al caso las disposiciones sobre vicios ocultos o redivitorios, pero esta vez lo haremos por aplicación del artículo 1051 y 1055. Por otro lado, también referido a la recepción de las cosas, están aquellas ventas sujetas a condición suspensiva, por ejemplo las del artículo 1160, que en sus dos incisos prevén, por un lado, el ensayo o prueba y en el inciso B, las compraventas ad gustum del comprador. Por otro lado, como algo novedoso, se prevé en el artículo 1161 aquellas cláusulas de difusión general en los usos internacionales, que son aquellas cláusulas denominadas Incoterms, que son cláusulas típicas de los contratos de compraventa mercantil, pero que si son usadas en contratos de compraventa mercantil internacional, pero si son usadas en contratos de compraventa mercantil no internacional, se consideran válidas y deben interpretarse en los mismos sentidos que se lo entienden en los usos de la compraventa mercantil internacional. Este es una incorporación novedosa y plausible. Por otro lado, tenemos cláusulas que se pueden agregar al contrato de compra-venta de cosas muebles, y esto ha quedado claro en el nuevo Código Civil y Comercial, como son los pactos de retroventa, de reventa y de preferencia previstos en los artículos 1163, 1164 y 1165. Por último, nos referiremos ahora a las obligaciones que tiene el comprador. Y acá creo que la sistematización del Código Civil Comercial no es buena, porque habla primero de la obligación de entrega de la documentación de la cosa, cuando en realidad debió referirse primero a la entrega de la cosa y después hablar de la entrega de la documentación de la cosa. Pero bueno, nosotros vamos a hablar en el sentido propuesto, es decir, vamos a hablar primero de la entrega de la cosa. Para ello tenemos que tener en cuenta las disposiciones que van de los artículos 1147 a 1151, que se refieren fundamentalmente al plazo, cuándo debe entregarse la cosa. El plazo para la entrega de la cosa, si no hubiera nada establecido en contrario, se entiende que son las 24 horas de haberse celebrado el contrato. ¿Cuál es el lugar? Bueno, ¿dónde se encontraba la cosa al momento de celebrarse el contrato? Esto lo establece el artículo 1148 y sin perjuicio de que las partes no hubieran pactado otra cosa. Sí hay algo novedoso en el 1149, que es aquella entrega de mercaderías en tránsito, es decir, se juzga entregada la mercadería en tránsito, es decir, sin que tenga real posesión el comprador para su examen. Aquella mercadería, supongamos que está viniendo en un camión y que lo que hacen las partes es transferirse o cederse la carta de porte o de transporte. Esta cesión o venta de carta de transporte implica la celebración válida de ese contrato y la entrega de la cosa, sin perjuicio de los derechos que tenga el comprador cuando efectivamente tome contacto con la cosa para hacer el reclamo, si es que hubiera algún faltante o hubiera alguna cuestión sobre la calidad de las cosas. Por otro lado, se establece claramente que hasta la entrega, quien responde por el riesgo o la pérdida de la cosa es el vendedor, como también, y esto ya no es una disposición prevista específicamente para las cosas muebles de la sección sexta, que los gastos de entrega son también a cargo del vendedor. Esto, dije, no es una disposición que surge expresamente de la sección sexta, pero se aplica supletoriamente vía artículo 1142 el artículo 1138. Con esto queda terminada la parte de la obligación de entrega, pero dijimos que
se incorporaba la obligación de entregar documentación de esta cosa. Y aquí es donde personalmente entiendo de que podría haberse incorporado alguna otra referencia a otro instrumento como es el remito. La ley solamente se refiere a la factura, como lo hacía el Código de Comercio cuando se refería también a este tema. Se establece que está a cargo del vendedor la entrega de una factura conteniendo los datos de la cosa, la calidad de la cosa, el precio, etc. La realidad es que, como ustedes conocen, la factura no solamente tiene estos datos, sino que la factura suele tener detalladamente los datos del vendedor, los datos comerciales y fiscales, más también los datos del comprador. Y generalmente se establecen precios por unitarios y demás condiciones que puedan llegarse a verse pactado. Por ejemplo, si la venta es al contado, se coloca en la factura, o si es a plazo, también. Según la prolijidad que tenga en confección el vendedor, la factura será más o menos completa respecto a eso. Dicen que la factura es un instrumento probatorio del contrato. Bueno, eso es así, pero es relativo. A ver, no debemos olvidarnos que la factura, en definitiva, es un instrumento de creación unilateral del vendedor, con lo cual la validez probatoria será relativa, teniendo en cuenta que es el vendedor quien está creándolo. Por eso es que cuando me referí a este tema, dije que hubiera sido conveniente referirnos también a otro instrumento como probatorio de la compraventa, y es el tema del remito. El remito sirve para probar la entrega de la cosa. Y esto es muy importante por las obligaciones que nacen a partir de la entrega que estuvimos analizando hasta recién. Entonces, si yo al instrumento factura le incorporo el instrumento remito, bueno, ya aquí voy a estar en presencia de una prueba muchísimo mayor de esa operación. La sola factura por sí no es indicativa de la realización de la operación. Vamos a ver que hay una excepción, es decir, si el comprador ha firmado esa factura de conformidad, bueno, listo, ya está, pero porque tengo la firma del comprador. Si no, voy a tener que necesariamente integrar esa factura con otro instrumento como es el remito, que va a servir para aprobar la recepción de las cosas o de las mercaderías enviadas. En ambos casos, factura y remito son instrumentos de creación unilateral del vendedor, pero el remito, para ser tal, tiene que estar intervenido o firmado por el comprador. Así que con esta aclaración doy por finalizada esta charla respecto de los principales puntos referidos al contrato de compraventa, y nos vemos la próxima charla, donde me voy a referir al contrato de suministro.